Bien, hermanos. Sigamos. Nosotros veamos el contexto del libro, ¿no? Hay que tener un contexto claro con respecto al libro, qué es lo que está pasando, ¿no? El libro tiene un contexto, una historia. Ahora, hay un contexto del pasaje, ¿no? Del pasaje mismo que está estudiando, ¿ya? Y aquí se divide en dos, que es el contexto remoto, ¿ya? ¿Qué es el contexto remoto? Y otro es el contexto próximo. Es cuando tú tomas un texto, el texto que tú quieras que estés estudiando, tienes que hacer un ejercicio básico, leer el capítulo del texto y leer versículos hacia arriba y versículos hacia abajo. ¿Para qué? Para saber qué está pasando y dónde está pasando. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hubo la guerra en Siria? Y todas las iglesias pro-Israel decían, como está en el versículo de Siria, se bomba, toda la contra Siria, y ellos son pro-Israel. Pero el versículo de abajo, no 6 para abajo, el de abajo decía, pero tú Israel también vas a hacer lo mismo, papá. Pero lo borraron, no lo ponían. Solo ponían ese versículo. Entonces, los hermeneutas dicen, un texto fuera de contexto es un pretexto. Si tú no tienes que el contexto claro de lo que está pasando, entonces toda tu interpretación está más errónea. ¿Ya? O sea, cuando dice el texto que sea, dice, y pasó Jesús y había un árbol verde, algo tiene que ver con ese árbol. ¿Ya? Siempre fíjese en esas cosas. O venía contando una historia, o va a contar una historia después. Entonces, cuando tú vas a interpretar la Biblia, no puedes leer el versículo nomás, a eso me refiero. Tú no puedes decir, este es el versículo. No, porque el versículo está en un contexto más amplio. Y está en un contexto un poco más amplio de, no sé, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el mar, Jesús venía ¿de dónde? De haber orado. Entonces, ya sabes que Jesús estaba orando y que caminó sobre el mar porque ya se había hecho tarde a las 3, 4 de la mañana y por eso pasó eso. Pero estaba orando. No es que Jesús apareció porque sí. ¿Entiendes eso en que voy? No puedes tomar un texto y leer el texto y desde ahí sacar todo, porque hay un contexto más amplio. Por eso es que cuando uno pide que prediquen, uno pide que uno predique en un texto no tan amplio, nunca lo ideal es predicar en 10 versículos, por ejemplo, pero sí predicar en 2, 3 versículos que te permitan dar un contexto sólido al mensaje, ¿no? Pero ya cuando son 10 versículos es complicado, ya se te abrió mucho, vas a predicar, va a parecer bautista, va a predicar más de 1 hora. Entonces eso no es correcto. ¿Ya? Se te dan muchas ideas, se pierde mucho. Ya la predicación textual ayuda a que no se te vayan tantas ideas, que las ideas sean más en secuencia, ¿ya? Eso es bien importante a la hora de predicar. Y también a quién fue enviado el mensaje. Yo estoy predicando una serie de sermones en Santiago. Y lo que me gusta de esto es cuando a veces la gente lee el texto y dice, la gente era así. No, la gente no era así. Quiero decir, Santiago dice, si hay alguien que está pasando frío o hambre, y tú le dices, sáciate y abrígate, y no le das lo que tienes que darle para que eso pase, hay un problema, ¿cierto? Pero ¿a quién le está diciendo eso? A la iglesia, no en la ciudad. O sea, la discriminación, por ejemplo, que vivía la iglesia de Jerusalén, cuando tú lees Santiago, había discriminación económica. El texto habla acerca de que le daban los asientos mejores a los ricos y no a los pobres. El texto dice que además que la gente no ayudaba a sus propios hermanos. Está diciendo a la iglesia, no está diciendo a la ciudad. Está diciendo, Jerusalén, ustedes qué hacen. No, a la iglesia. Los mensajes de las epístolas, por ejemplo, son todas a las iglesias. O sea, cuando hablan, por ejemplo, del desorden sexual, ¿de qué está hablando? ¿De Corintios como ciudad o de la iglesia? De la iglesia. Cuando dice que hay borrachos tomando la Santa Cena, ¿a quién le está diciendo? ¿A la ciudad? No, a la iglesia. O sea, en la iglesia había gente que se emborrachaba, que comía como loco y decía ya, Santa Cena, y tomaba la Santa Cena. Eso es lo que pasaba. Pero era la iglesia. Entonces no es que la gente en Corinto era así. No diga la gente de Corintios. La iglesia que había en Corintios hacía eso. Entonces esto es bien interesante porque a veces nos sacamos la idea de
de que está siendo escrita para iglesias. Acuérdense en 2 Corintios. Hay un joven que se jacta de qué? De que está teniendo una vida amorosa con la mujer del padre. Eso Pablo se entera, Pablo no estando ni siquiera en Corintios. Eso pasa en la iglesia. No está pasando en otro lugar. Entonces, hay que saber a quién está siendo mandado el mensaje. ¿Ya? El mensaje para la iglesia de esa época y para todas las iglesias de todas las épocas. Luego, el mensaje. Ya cuando llegamos al mensaje, tenemos que entender el mensaje para la época. Cuando alguien escribe un libro, lo está escribiendo para el contexto en el que se está viviendo. No está pensando más allá. ¿No? Si tú lees Discurso de Estudiantes de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon tiene un discurso de estudiantes, entonces dice, bueno, cada estudiante no puede ser flaco. Tiene que engordar. Tiene que ser gordo. Y le hicimos caso a algunos y le hicimos caso a Spurgeon y hay que ser gordo. Pero ¿por qué Spurgeon dice eso? Porque cuando predicaba Spurgeon no había micrófono. Entonces lo que él decía, tiene que tener una caja torácica grande para poder predicar en el tabernáculo y para que su voz se escuche en todo lugar. Así que deben ser gordos los estudiantes del seminario. Eso es lo que decía Spurgeon, pero está escribiendo ¿a dónde? A su contexto, a su realidad. ¿No? Si hoy día somos gordos, es pecado nuestro, no es porque tengamos problemas de micrófono, es el pecado de nosotros, ¿no? ¿Cierto? La adicción a la Coca-Cola y todas esas cosas. El McDonald's, el Burger King, todas esas cosas que nos han hecho en la vida. Pero hay un mensaje para la época que está pasando en ese momento. Nosotros no podemos olvidar eso. ¿Ya? Hay un mensaje hacia ellos. Cuando tú tomas el texto, una epístola, o un evangelio, o una profecía, está escribiéndole a ellos, está pensando en ellos. Así que cuando tú te enfrentas, también tienes que usar en eso. ¿Qué le quiere decir a ellos? Hay un mensaje para esos hermanos. No pensemos que ellos están escribiendo para el futuro. Si bien es un texto que va a pasar por el tiempo, él lo está escribiendo a los hermanos que van a abrir sus aplicaciones del teléfono. ¿No? Jesús nos va a decir, bueno hermanos, ustedes busquen sus Biblias y los del futuro, busquen sus aplicaciones. No está diciendo eso. ¿No? Jesús no va a hacer eso. Hay un mensaje para la época, hay un mensaje que es claro para la época. Y que entonces tenemos que respetar. Y ahí, no sé, Spurgeon, todos ellos. Spurgeon, por ejemplo, predicaba con un vaso de gin, de ginebra. ¿Que sabes por qué se llama gin ahora? O sea, porque los ginebrinos tomaban tanto ginebra que se curaban y no lograban decir ginebra, entonces decían gin. Y ahí quedó como la palabra como gin solamente. Un dato curioso que a nadie le importa, pero es que lo vi ayer, entonces eso me dio risa. Pero el gin, predicaba con gin. Era como que si yo tuviera aquí un vaso de gin. ¿Y por qué? Porque como se le secaba, el tabernáculo es gigante, se le secaba la boca y todo, y para poder predicar con el frío que hacía en Londres, tomaba un corto de alcohol. Pero imagínate si el pastor Marcelo predicara el domingo con un vaso de whisky ahí, sería un buen whisky en el programa. Un Jack Daniels no es pecado. Pero hay cosas de la época y cosas que la época lo entiende. La época no lo cuestiona. A Spurgeon no se le cuestiona por qué tenga un vaso, porque se hacía constantemente para el tema de su garganta, lo hacía. ¿Qué se le cuestiona a Spurgeon, por ejemplo? Peleamos a Spurgeon, que fumaba. Ahí sí y ahí explicaba por qué era asmático y todo, y el loco fumaba. Y murió por fumar. Y Sproul murió, pero Sproul fumó hasta... Sproul, un gran predicador presbiteriano, todos nosotros se respetamos a Sproul, sus libros, todo, pero Sproul fumaba como loco. Y murió por causa de su adicción al cigarro. Él dejó de fumar muy poco antes de su muerte, dejó de fumar. De hecho, siempre lo molestaban porque cuando lo invitaron a predicar a iglesias bautistas, él llegaba a propósito, fumando con una vaso con una Coca-Cola y sin Biblia. Y le decía, pásenme una Biblia y se iba a predicar. Entonces que se enojaban mucho, los más puristas se enojaban mucho con él, pero cuando él predicaba ya decía, está bien, que diga lo que quiera. Pero murió por eso. Entonces,
Hay mensajes, hay contextos en la época, hay consejos a la época que está hablando el texto bíblico. Y hay un mensaje a todas las épocas, obviamente. Hay un mensaje a todas las épocas. O sea, por eso que, como decía, mujeres, vístanse decorosamente. Hay un mensaje para la época que está pasando. Eran prostitutas que pasaron a la iglesia, vístanse decorosamente. ¿Eso pasa para la historia? Sí, pues pasa en la historia. También, vístanse decorosamente. Pero no desde el machismo opresor, no. Todos deben vestirse decorosamente. ¿Por qué? Porque no tienen que ser sujetos para provocación y todo lo que hoy día suena muy raro. Yo entiendo que hoy día eso suena muy patriarcal. Pero hermanos, es así nomás. Los pastores presbiterianos, cuando empezaron a usar la toga, fue por eso, para ocultar sus físicos y ocultar su ropa. Para que nada distrajera al que escuchara. Por eso nosotros ocupamos togas negras, ¿no? Que son muy heladas. No sirven para nada. Hay que abrigarse mucho por esa cuestión arriba. Y nos vemos muy raros. Ustedes no se imaginan cuando nos juntamos todos. Nos juntamos todos, todos pastores, todos con toga, como la de Jedis, todos los Jedis caminando juntos. Menos uno, que no va a decir su nombre, que tiene una toga muy fea porque tiene como unas hombreras. Entonces, como le decimos que lo comía, que anda con eso. Así que él no ocupa la toga muy seguido, porque lo molestaba mucho. Pero las togas, por ejemplo, los cuellos clericales eran su símbolo presbiteriano. Fue un pastor escocés quien inventó el cuello clerical. ¿Y qué significaba? La esclavitud a Cristo. Y además, que no ocupaba ninguna cosa ostentosa. Entonces, por ejemplo, cuando tú te pones el cuello clerical, yo uso cuello clerical, de repente ocupo cuello clerical. Lo que estás haciendo es haciendo una muestra de tu humildad frente a que no eres tú el que está importante, sino que el evangelio es la aplicación importante. Ahora, también reconozco que muchas veces la toga y el cuello clerical pueden ser ruidos. Cuando alguien va y ve a un tipo parado con una toga negra, con un cuello aquí, y dice, ¿este tipo qué va a hacer? ¿No? Qué raro, ¿no? Pues se cura. Sí, yo he contado eso ya, que me han dicho cura un montón de veces y cosas que me han pasado por eso. Ahora, esto es muy importante para nosotros. ¿Cómo aplicamos el texto? ¿Cómo tú vas a aplicar el texto que estás leyendo? La aplicación tiene que ver con mi realidad, pero quiero que eso quede claro. La realidad no puede distorsionar tu mensaje. Por ejemplo, nosotros vivimos una realidad en la que el matrimonio se está dando entre hombres y hombres, mujeres y mujeres, ¿cierto? Si esa realidad toca a la iglesia, entonces tú decís, ya, voy a predicar a favor de esa realidad. No puedo. La Biblia habla que somos contracultura, ¿no? Romanos 12, por Santiago habla acerca de que estamos en contra de la cultura. Entonces, cuando aplicamos, no aplicamos según mis criterios, sino que lo aplico según mi estudio bíblico. ¿Qué es decir? Mateo 5, las bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados cuando los persigan. ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Como yo lo sienta? Como estaba hacer con Elías y con Pastor Marcelo, con el Dios que yo creo, me conecto con ese Dios y ese Dios me va a dar la respuesta. No, ¿qué está diciendo la Biblia? Cuando Dios dice, bienaventurados son cuando persigan y maldigan. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es para mí eso? Que debe haber gozo, tranquilidad cuando yo esté cumpliendo la obra del Señor. Y eso va a traer por consecuencia que te maldigan, que te persigan, que te mientan por ser fiel a Jesucristo. Eso va a pasar. O sea, si tú estás pensando que por vivir el Evangelio de Jesucristo y por predicar el mensaje de Cristo vas a ser aceptado por el mundo, no es verdad. No es verdad. Si esperas eso, una esperanza que no tiene ninguna validez bíblica. Bíblicamente, nuestra esperanza es que Cristo está con nosotros en la adversidad. Y eso quiere decir que el mundo es adverso a nosotros. Es un mundo caído, ¿no? Es un mundo caído. El mundo caído no ve cosas malas en lo que está haciendo. Lo que vemos malo somos nosotros. Pero el mundo caído sigue viendo algo bueno. Nosotros decimos, no, eso no está bien. Eso es incorrecto, eso no va
acorde a la palabra de Dios. Pero el mundo dice, ¿qué estás hablando? Es por aquí donde tenemos que ir. Y para allá vamos. Y para allá vamos, ese es el tema. La iglesia avanza desde ese punto, la iglesia está en contra de la cultura que avanza desde el punto de vista caído. Entonces, cuidado con, cuando hacemos la aplicación del texto, esperar que nos resuelva el problema, sino que la aplicación tiene que ver con lo que el mismo texto nos está diciendo. Y a veces lo que el texto nos está diciendo es algo que a nosotros no nos gusta, pero es lo que el texto está diciendo. No, a veces que puede ser que el texto te esté hablando y te esté incomodando. Bueno, por ejemplo, puede que te incomode y que no te guste hablar del diezmo. Pues la Biblia habla del diezmo. Es más, la Biblia habla crudamente del diezmo. Me habéis robado. ¿En qué? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. ¿Quién dijo eso? Dios. Piensa Dios frente a nosotros diciéndonos, ustedes me han robado. Dice, oye, pero ¿qué le hemos robado? No, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Le robaron. Es Dios diciendo eso, ¿no? No es el apóstol, no es un profeta, no, es Dios diciendo que ustedes me han robado. Y después, ¿qué dice? Probadme, ¿cierto? Que un texto, yo encuentro que un texto maravilloso. Dios diciéndonos, pruébenme si por su fidelidad en sus casas no va a haber pan. Pruébenme. ¿Qué hace frente a eso? Dios diciendo eso, ¿cómo lo aplicas a tu vida? Con ese tremendo mensaje, ¿qué está diciéndome Dios? Que Dios va a ser un Dios proveedor de mí siempre, que va a cuidar de mí siempre, que me va a dar todos los días, no sé, picaña y entraña todos los días para que yo coma asado, entrañas de picañas en mi casa todos los días. No, estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el pan nunca faltará en tu casa. Y eso nunca va a faltar en tu cuerpo. Siempre va a haber comida para que tú tengas. Vivimos en pandemia, vivimos crisis de estallido social, y en tu casa nunca faltó pan. Esa es una explicación de lo que estamos viendo. O sea, lo que están haciendo es, tomando la realidad bíblica, quién lo dijo, cómo Dios lo dijo, a quién están llamando a eso, ¿cuál es la aplicación? Dios siempre está con nosotros. Y Dios no suelta de nosotros su mano. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo una aplicación, es que Dios quiere que el diezmo se reajuste todos los años al IPC, y el IPC, que empecemos a inventar cosas. No. Sé fiel en el diezmo, punto. Pero es que esa iglesia no pide el diezmo. Se está hablando de ti. Y eso es lo lindo del texto bíblico, que se está hablando de ti. Tú eres responsable. Yo soy peligro, hermanos. Cuando tú te pares frente al Señor y digas, tú hiciste tal. No, Señor, yo no quise, porque yo quería cantar. Yo quería hacer de grupo alabanza. Y como yo no era de grupo alabanza, entonces no hice nada. El Señor, ¿qué te va a decir? Entiendo. Ese Elías nunca suelta el grupo alabanza. Ya, entiendo. Pasa nomás, no hay problema. No, ¿qué te va a decir? Si eres muy inútil. Si no hiciste lo que tienes que hacer, po. Si Dios te dio un don, tienes que responder con respecto a ese don. No con el que tú quieres tener, sino con el que Dios te dio. Y si Dios te dio más dones, hermano, ¿qué haces por eso? Pero tienes que responder por más dones. Y así es nuestra vida, ¿no? Tenemos que ir respondiendo por más que Dios nos ha dado. Así que la aplicación no tienes que tomarla desde el punto de vista de lo que a ti te gustaría que el texto dijera, sino que qué es lo que el texto dice y eso aplico. Por eso es que la aplicación, pues o va a dar tiempo, ¿va a dar su tiempo? Lo conmoví, va a dar su tiempo. Va a diezmar 10% de sus libros. Por eso es que cuando tú aplicas, no estás aplicando según tus criterios, sino que lo que la Biblia dijo. Eso es el último que llegamos. Viste los contextos, viste la teología, viste las palabras, viste el género literario, viste el idioma, todo. Y cuando ya tienes todo eso armado, dices, bueno, ¿la aplicación cuál es? Por eso que los sermones a los pastores tenemos que tener, o los que predican, sacar esa tentación de decir algo nuevo. Yo aquí los mato. Esto se me ocurrió a mí y a nadie más.
Hay un libro ahí, Predicando a Daniel, de Sidney Gerald. Sidney lo escribió hace como 100 años ese libro. Y hay como 100 sermones de Daniel. O sea, si yo predico con Daniel, lo más probable es que yo predique ya lo dijo él. Así que no hay nada nuevo, hermano. Tranquilo con eso. Relájese con eso. Cuando usted va a predicar, dice, pero de nuevo el pastor dijo lo mismo. El pastor seguramente más de alguna vez le ha pasado que quedamos con esa crisis de decir, pero ya dije esto. Pero si la Biblia te lo dice 70 veces, ¿tienes que hacer qué? Predicar 70 veces. Si la Biblia, es más, la mayoría de los sermón bíblico, tiene que terminar llamándote al arrepentimiento y exhortándote a leer la Biblia y orar. Eso, todo sermón debería apuntar hacia allá. Pero nosotros, ¿qué hemos caído? 5 pasos para esto, 4 pasos para allá, 7 pasos para esto, 28 pasos para no sé qué. Y ahí quedamos. Y nos olvidamos de la cruz de Cristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Yo predico una cosa: a Cristo crucificado, ya está resucitado. Ese es el mensaje de los domingos. Es cierto, nosotros nos preparamos, estudiamos, tenemos datos curiosos para que alguien no sea tan fome todo. Pero imagínate a alguien que los pastores tienen que predicar Semana Santa. En el mismo texto. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a inventar? ¿Que Jesús se bajó de la cruz? No pueden inventar nada, po. ¿Qué van a inventar? No lo crucificaron de lado, no lo crucificaron de abajo. No puede decir nada, po. El nacimiento. Jesús nació en un pesebre. Y lo vas a leer en 1000 años más y Jesús va a seguir naciendo en un pesebre. No van a nacer en un hotel. Van a nacer en un pesebre igual. ¿Qué haces? ¿Cómo haces algo nuevo? No estás llamado a hacer nada nuevo. Estás llamado así a que tu aplicación de la vida sea una cosa distinta. Porque obvio, el mensaje para esa época, para ese contexto es distinto. Incluso aquí el pastor tiene una iglesia distinta a la iglesia en la que yo puedo servir. Somos amigos, todo eso, pero tenemos iglesias distintas. Hay realidades y contextos distintos. ¿Cierto? Y eso también se involucra en la vida de la iglesia. Hay mensajes distintos. Hay iglesias que, en la realidad presbiteriana, hay iglesias que tú vas, por ejemplo, la primera de Santiago, que es como ir a un museo. Entonces no se mueve nada en esa iglesia. Hay una iglesia así como gótica, el pastor tiene que predicar allá arriba, con la toga puesta todos los domingos, algo bien ceremonial. Mucha gente de edad que come dulce mientras está predicando, se sienten los dulces que eso lo borraba, pero es verdad, se sienten los dulces que empiezan a comer. Esa es la iglesia la primera iglesia de Santiago. Pero va a la iglesia 1, la iglesia del pastor Jonathan, y predican con short. Jonathan predica con short, va con polera. Hermano, no. Tiene otro contexto en el que él predica. Son contextos distintos en los que se están relacionando. Yo en mis vacaciones fui a la iglesia del Tabo, que es una iglesia que tiene atrás la playa. O sea, no puede ser más lindo. De hecho, yo creo que todos miran al pastor por la postal de atrás, ni siquiera lo miran a él. Es preciosa. Y el pastor de allá, mi amigo, hace muchos años, me invita, se acerca y me dice: Eduardo, voy a servir la Santa Cena, vamos a servirla juntos. Yo con zapatillas, con buzo y con polera, porque yo estaba de vacaciones. Mi esposa no podía creer que yo me haya parado a servir la cena con buzo y zapatillas. Ella no soporta eso. O sea, tiene que ir como con toga. Y dice: estoy aquí en vacaciones, andar con la toga en la maleta. Y fui y serví la cena los dos, y el Carlos igual que yo, entonces estábamos los dos con buzo, no era que él estaba de corbata y yo de buzo. Pero claro, en el Tabo, en la playa. Hay contextos distintos en los que nosotros nos manejamos y los que nosotros conversamos. Yo nací en una iglesia donde ninguno podía cantar y levantar las manos. Ninguno. El que levantaba las manos, ¡pah! Entonces se acababa la gracia. Así era, porque era duro. O sea, a nosotros nos dejaron cantar canciones que no fueran himnos. Muchos años después, todas las iglesias cantaban canciones, por ejemplo. Y en mi iglesia no se permitía cantar canciones, solo himnos. Pobre del que se le ocurriera cantar una canción. No había forma. Imagínense uno que levantaba las manos, ese tipo se le cortaban las manos. Así era la iglesia, así de dura eran algunas iglesias. Han ido cambiando, y esa iglesia cambió, ya puede ser así, pero eso pasaba. Entonces, hay contextos en los que nosotros tenemos que ir aplicando, son contextos distintos. Pero
a lo que voy es que no te puedes acomodar a eso, sino que ese mensaje se aplica distinto, pero no se acomoda a las situaciones del mundo. Que es decir, este mundo tolera el aborto, hermanos, abortemos, el aborto está, no. Nosotros no acerca de eso, eso no se tranza, la palabra de Dios no se tranza. Ahora, ¿cómo se aplica al mensaje? Sin duda que se aplica de distintas formas. Vamos a pasar a otra parte que es cómo entonces yo ahora que sé todo esto, cómo vivo entonces ese amor. Es decir, me dejan que yo tengo que cambiar el power. ¿Hay alguna pregunta por ahora? ¿Un comentario? ¿No quieres conocer? Amén. Pastor, un poquito como volviendo al principio y también con lo que terminó. He visto una frase en las redes sociales que la he visto publicar en diferentes páginas de cristianos, que dice: no debemos ser bíblicos, debemos parecernos a Jesús. Y hacen un ejemplo de que la Biblia habla, por ejemplo, de matar, no debemos matar. Entonces, ¿cómo usted podría explicar qué significa la idea, qué es ser bíblico? Por ejemplo, ¿cuál es la idea bíblica? Porque sabemos que hay cosas que la Biblia dice que son... que cuentan, que son, por ejemplo, que Saúl tenía tanta esposa y concubinas, que no significa que sea un mandato de Dios hacerlo. No, porque son suegras también. ¿Sí o no? Es que hay que tener 100 mujeres o 100 suegras, la cosa no está fácil. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve que algo es bíblico? ¿Cómo ves que...? Sí, entiendo. Claro, en la Biblia hay tres leyes. Una ley ceremonial, una ley civil y una ley moral. La ley moral son los 10 mandamientos, por así decirlo. Eso es la ley moral, que está para toda la historia. Hay una ley civil, que esa no es para todos nosotros. Porque tiene contexto solamente a lo que era, por ejemplo, somos todos adultos aquí, las mujeres no podían entrar al templo en sus periodos, porque estaban inmundas. No pueden entrar a ninguna, ellas no pueden entrar al templo, ni pueden tener, no se puso salir de su casa porque estaban inmundas. Claro, la mujer en esa época, su cuidado en sus periodos no es con el que tiene hoy día. Tú no puedes decirle hoy día a una hermana, la hermana que esté con su periodo no puede venir a la iglesia. Imagínate si alguien dijera eso. No puede. Porque hoy día existen los cuidados que no existían antes. Por ejemplo, no coman cerdo. Si alguien quiere comer cerdo, hermano, puede comer sin ningún problema. O sea, el costillar, coma, digamos. Con vino, no con Coca-Cola, le hacen más no Coca-Cola. Pero tómese un vaso de vino y un costillar sin ningún problema. ¿Ah? Y invite, si puede más, invite. Hay leyes que tienen que ver con lo netamente judío en el sentido de su estilo de vida, básicamente. ¿Ya? Y la ley ceremonial tiene que ver con los sacrificios. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Porque ya eso lo cumplió Jesucristo en la cruz. Así que todos los sacrificios, todas las ceremonias, nosotros, por ejemplo, mi profesor de hebreo, en más de una ocasión tú tenías que llevar el chofar, porque mi profesor de hebreo era un rabino. Entonces tenía que andar con el chofar por algunas cosas. El chofar suena precioso cuando toca un judío, suena muy bonito. Pero cuando una iglesia evangélica toca el chofar, ¿qué está hablando? El chofar tiene un significado mesiánico que para nosotros ya se cumplió en Jesús. ¿Tiene ningún sentido el chofar para nosotros? ¿Suena bonito? Suena bonito. Pero no tiene ningún sentido para nosotros. No sé cómo se llama esa cosa que se pone en la cabeza para orar, ¿no? El mundo judío. Hermano, no tiene para qué hacer eso. O ponerse la equipá. Algunos que la tenemos la equipá incorporada, pero ponerse una equipá. ¿Para qué? Para que Dios está sobre. Todos esos símbolos son cosas que se quedaron en lo ceremonial. Ahora, ¿qué es bíblico? Todo lo que tiene que ver con la ley moral, todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, con el cuidado del día de reposo, por ejemplo. Nosotros hago una crítica que tenemos que tener todo el mundo evangélico, es que nosotros no guardamos el día de reposo. Vamos el domingo a la iglesia, pero después del domingo nos vamos al mall a almorzar.
o vamos a alguna parte de reposo, el día de reposo, el domingo, el Shabbat, nosotros somos bien descuidados con el día de reposo. Nosotros tendríamos que ser bien honestos y decir que el día de reposo nosotros nos guardamos. Guardamos el domingo, vamos al culto, almorzamos y después hacemos otras cosas. Debiéramos volver a estudiar el sermón, debiéramos tener un tiempo de oración, debiéramos tener un tiempo de lectura bíblica en la familia. ¿Por qué el día del Señor? Entonces, por ejemplo, la iglesia ya ha cambiado el día del domingo a sábado, para que el domingo sea el día de la familia. No, el día del Señor, no el día de la familia. Ojalá viva el día del Señor en familia. Esa sería mi oración. Pero es el día del Señor. Entonces, ¿qué es lo bíblico? Lo que la Biblia apunta hacia la gloria de Dios, hacia lo que apunta hacia el mensaje cristiano de la cruz. Pero obviamente hay elementos como las ceremoniales, como las leyes civiles, que no apuntan a nosotros. Por eso es que hay mucho desprecio del mundo evangélico a veces a predicar en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero nosotros tenemos que, hay tanta riqueza en el Antiguo Testamento, ¿no? Tanta riqueza, los Salmos, Isaías, Génesis, es tan maravilloso tomarlo para nosotros. Claro, es verdad que nosotros no vamos a sacrificar ningún palomino, ningún cordero, no lo vamos a sacrificar, pero hay verdad en eso, ¿no? O sea, esa sangre derramada en el cordero, la sangre derramada de Jesús que lavó nuestros pecados. O sea, ahí hay también verdad maravillosa. Pero, claro, no es David y Goliat para que tú saques a los gigantes que hay frente tuyo. No tiene que ver con eso, tiene que ver con alguien que confió en Dios nomás. David no tomó una piedra de la fe, la piedra de la esperanza, la piedra de... No hizo eso David. David pescó una piedra y la tiró. Eso hizo David. Pero ¿cuál es el tema de David? David tenía fe en Dios. Tenía fe en lo que Dios estaba haciendo. Ahí está el mensaje de eso. No en las piedras. Yo he escuchado un mensaje de las piedras. Que la piedra de la fe, la piedra de la esperanza. Y eso no es nuevo. Orígenes, nuestro hermano nos habló acerca de Orígenes. Orígenes fue el primero que habló acerca de las piedras de David. Que la primera piedra era la piedra de la fe y tomó unas piedras, nada más. Pero hay Orígenes, todo un sermón conocido de Orígenes acerca de eso. Lo que es bíblico es lo que apunta hacia la cruz. Y todo eso apunta hacia la cruz. Exceptuando obviamente estas leyes que te comento, que son leyes que apuntan hacia algo específico, que solo podríamos tomarlo para nosotros, ¿no? Yo creo eso. ¿Algo más que decir algo? Pues, no sé si es correcto, pero yo diría, como todo eso es escritura, todo es bíblico, pero no aplicable no aplicable a la iglesia, claro, porque ya cumplió el ciclo y el propósito para el cual fue establecido por Dios. Exacto. Exacto, sí. Como la vara de... Por ejemplo. Claro, como la misma ley ceremonial. Claro, ya cumplió su propósito. Cumplió su propósito porque ya en Cristo ya esto se cierra y comienza un periodo nuevo. Sí, si fuéramos así, por ejemplo, las hermanas tendrían que estar afuera. Claro. Eso es lo que pasaría en una sinagoga. Las hermanas afuera. Todavía. Claro. Y los hermanos jóvenes, adelante. Entre más fallas tengamos, más para atrás. Porque los hermanos más viejos y con más enfermedades estaban atrás. No estaban adelante. Eso hubiera pasado. Y las hermanas no estarían con nosotros. Por eso es que es interesante cuando usted lee el libro de Hechos. Y cuando dicen, se juntaban todos, por ejemplo, el aposento alto. Él fue responsable. Porque él es la cabeza de la familia. Y así como, y la Biblia dice que el pecado entró por un hombre. Sí, pero ¿cómo si la primera que comió fue Eva? No, porque el hombre es representante federal de esa familia. Él pecó primero. Él pecó al dejar que su esposa comiera. Él fue responsable porque Adán no estaba lejos. O sea, Adán estaba al lado. Y Adán dejó que... O sea, si yo estoy parado frente con mi esposa y se para una serpiente y dice, hola, digo, pero ¿cómo estás hablando con una serpiente? Y mi esposa dice, oh, sí, ¿cómo estáis? No, pues si no es Harry Potter, está contento. Entonces, siempre el hombre es el representante federal. El hombre es la cabeza de la familia. Entonces, el hombre también es cabeza de la iglesia. Pero su representación federal quiere decir que él no es el dueño de la iglesia, el pastor no es el dueño de la iglesia, es el representante de lo que Dios está haciendo en la iglesia.
Por eso es que la Biblia, por ejemplo, habla acerca del ángel de la iglesia. ¿Ya? Él es el representante, no es el dueño. Entonces, todos los textos apuntan a que el hombre es el representante de Dios, no como vicario, no como el papa, sino como que aquel que representa a la iglesia. Así que es el hombre el que debe gobernar la iglesia. Más específicamente, el apóstol Pablo en Timoteo y en Tito dice que los requisitos para ser obispo, que es la mismo, obispo, presbítero y pastor, es lo mismo, son sinónimos. Nosotros hemos dado el calafón, ¿cierto? El obispo ahí, el brígido del obispo, el pastor y el presbítero, el obispo, y ya después han inventado más cargos, ¿no? El apóstol, profeta, arcángel, es un cantante. Entonces, ¿qué hace el pastor? La Biblia dice que debe ser esposo de una sola mujer, no ser un neófito, no dado a mucho vino, tener bien a su familia, pero siempre es el hombre al que se le está hablando, nunca la mujer. ¿Cuándo pasa esto? Cuando alguien viene y dice, bueno, pero esa es otra época. Eso era en otra época, ahí se decía el hombre, ahora la mujer. Así que dijo una cosa muy interesante. Y ahí Gruden, su amigo, la embarró de nuevo. ¿Qué decían estos teólogos? La Biblia no es palabra de Dios, la Biblia contiene palabra de Dios. Entonces hay que aplicarla a los tiempos que estamos viviendo. Hoy día el hombre y la mujer son iguales. En la época de ahí también eran iguales. Esa idea de que la mujer era inferior, no eran inferiores. Lo que pasa es que había una forma de distribución distinta de las sociedades, pero no es que eran inferiores. Pero ya, como son iguales, tienen la misma función. Así que hoy día pueden ser pastoras. Entonces hoy día existen pastoras y pastores. El problema es que ese argumento fue el mismo argumento que le abrieron para los homosexuales. Cuando dijeron, bueno, estamos en otro tiempo, si pueden haber pastoras, también pueden haber pastores homosexuales. Hoy día tenemos pastores homosexuales, trans y todo lo que sea. Entonces, no cumple ningún rol porque no existe el pastorado femenino. Es antibíblico. Que existen en las iglesias con pastorado femenino, sí existen. Existen muchas iglesias que nosotros conocemos con mujeres pastoras. Pero bíblicamente no hay ningún argumento para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esas iglesias no son de Dios, abiertamente. Porque no están cumpliendo con la voluntad de Dios. La mujer, ¿puede predicar mejor que el hombre? Sin duda. ¿Puede administrar mejor que un hombre? 1000 veces mejor que un hombre. Pero no llamó a la mujer, llamó al hombre. Es así. Fíjate en Efesios, ¿qué dice de cómo tenemos que hacer los maridos? ¿Qué tenemos que hacer con nuestras mujeres? Amarlas, ¿cierto? Sí. ¿Y las mujeres qué tienen que hacer? Someterse. ¿Qué es lo que más les cuesta a las mujeres? Con todo respeto, hermana, yo no quiero tener problemas, pero ¿qué es lo que más les cuesta? Someterse. ¿Cierto? A la mujer le cuesta. Le cuesta un tema de género, le cuesta. ¿Y al hombre qué le cuesta? Amar. Y tratarla delicadamente. Tratarla delicadamente como vaso frágil. Uy, duro. Vaso frágil. Yo lo veo como un vaso chopero en realidad. Vaso frágil. Oh, qué doloroso, ¿no? Amarla. Porque nosotros nos amamos mucho a nosotros los hombres. Nos queremos mucho, ¿no? Nosotros nos creemos muy buenos. Nos creemos súper guapos y todo. Y no somos. O por ustedes. Pero no es un tema de que la mujer sea menos que el hombre, sino que es un tema de Dios dispuso de organización. El hombre es cabeza de la familia y debe ser la cabeza de la iglesia, debe ser representante de la iglesia, pero no significa que sea mejor que la mujer o peor que la mujer. La mujer cumple roles tan importantes en la iglesia que de hecho en mí, como mujeres que son pastoras, ellas han descuidado muchas cosas por querer ser cosas de los hombres. La Biblia muestra a las mujeres orando, por ejemplo, y sus ministerios de oración eran muy fuertes. Ana, ¿quién era? Una mujer de oración. Las mujeres en la aposento, ¿qué estaban haciendo? Estaban orando. Las mujeres estaban acompañando en la oración siempre. Y no estaban peleando por ser pastoras. No estaban peleando por ser líderes de la iglesia, ¿no? Estaban peleando por orar y estaban. A lo largo de la historia de la iglesia, yo siempre digo, la madre Wesley es una mujer maravillosa. Susana Wesley es increíble esa señora.
Sus rodillas estaban todas rotas, le decían que tenía las rodillas como de camello, porque estaban llenas de costras, porque ella oraba de rodillas por sus hijos. Sus hijos eran unos delincuentes de porquería. Pero John Wesley y Jonathan Wesley fueron grandes misioneros metodistas. En la historia no hay mejores metodistas que ellos. Pero ¿qué hizo su mamá? Se dejó sus rodillas en el suelo orando por ellos. La amada Agustín de Hipona. Agustín de Hipona era una cosa terrible. Yo a mi hijo le puse Agustín por Agustín de Hipona. Ojalá que no se porte ni lo mínimo como Agustín de Hipona. Ojalá que va por buen camino todavía, va por buen camino. Pero las mujeres tienen un rol en la iglesia, como todos nosotros. Solamente que que es un oficio de ser pastor, está destinado para los hombres. No por superioridad, no por machismo, no por nada, sino que solamente por una regla de Dios que pone sobre ellos. Y una duda, ¿es necesario que para ser pastor tiene que estar casado? ¿O puede ser predicador estando soltero? Si es predicador puede ser soltero, porque... Ahora, yo creo que es más sabio que esté casado. Es más sabio desde el punto de vista práctico. Yo creo que... primero, para ser pastor, yo creo que... Bueno, la Biblia dice que estás casado. Yo creo que la Biblia es súper clara con respecto a eso. Sí. El requisito del obispo es que sea casado. A diferencia de la Iglesia Católica, que el cura... Claro, que el cura no... Claro, no tiene... No, la Biblia es claramente en ese sentido familiar. El pastor debe estar casado. O sea, es un requisito bíblico. Timoteo lo pone como requisito. Así como no de ser un neófito, que debe conocer de las Escrituras, debe estar casado. Porque debe estar en un contexto de familia como todos estamos de alguna forma. Esa es la idea. Ahora, si tú no eres pastor y eres predicador, que puedes ser soltero, sí, porque no hay ninguna obligación. Yo creo que sabiamente, yo creo que un pastor no debería elegir a cómo predicar a un soltero, porque hay mucha tentación de su parte, puede haber mucha tentación, y su cuidado, sobre todo su pureza sexual, puede ser, porque no es que uno siempre hable acerca de sexo, pero lamentablemente son los casos que hemos visto, y los casos que más se dan es que los pastores, los predicadores solteros han caído sexualmente en inmoralidades. Entonces, porque el púlpito llama mucha atención, ¿no? Algo referente a eso, creo que no sería como de muy buen testimonio un pastor, en el contexto de un pastor soltero y que entre en una relación con la hermana. Bueno, decía, mira, la hermana con el pastor, y lo mismo, o sea, nadie es libre de caer en pecado, y sí, creo que se derrumbaría aún más la cosa sabiendo que el pastor estaba, por ejemplo, en fornicación con dicha hermana. Claro, sí, yo creo que un pastor no debiera ser soltero. No debiera. Por lo que dice el hermano, que efectivamente la gente cae en fornicación. Que tampoco es algo que no va a caer, hermano. No. Pisemos la capa entre superhéroes, pues si somos creyentes sabemos que eso puede pasar. Pues. Que hay hermanos que caen, sus proleos, no llevan 3 años y nunca, no sé, 3 años. Es difícil, ¿no? Sí, obviamente es súper complejo hoy día, y más en una sociedad sexualizada como la nuestra, que hoy día los niños tienen relaciones a los 16 años, ya 15 años y tienen sexo. Entonces es súper complejo eso. Yo creo que no sería sabio que estuviera, en el caso de nosotros, todos los del equipo son casados. Y mandoneados, son bien mandoneados, ¿sí? Son bien mandoneados. Si no, no pueden ser. ¿Por qué no sufrir yo nomás? Pues tengo que sufrir todo. Sí, todos mandoneados. Porque, no, incluso no es por un tema de, por ejemplo, que si no, porque si no es casado no puede aconsejar, ¿no? Porque yo no aconsejo desde mi experiencia de matrimonio. Si yo voy a aconsejar un matrimonio, yo aconsejo bíblicamente el matrimonio, no desde mi experiencia. ¿Ya? No tiene que ver que si tiene hijos, por ejemplo, pastor, yo me casé y yo no puedo tener hijos, con mi esposa nosotros no podemos tener hijos. Entonces yo no podía haber dicho, yo no aconsejo a matrimonios con hijos porque yo no tengo hijos. No, si yo aconsejo bíblicamente el tema de los hijos, no desde mi experiencia. Entonces, no tiene que ver con eso, con la especie, tiene que ver con que la Biblia ordena que el pastor debe estar casado. Yo creo, para pureza espiritual, para pureza sexual, también para sabiduría. Nosotros tenemos que reconocer que nuestras mujeres son muy sabias.
y que nuestras mujeres son ayudas idóneas, son ayudas idóneas. Y eso significa que ellas cumplen su ministerio. Las ayudas idóneas no son las que dicen que sí. Ojalá fueran las que dijeran que sí. Pero no son las que dicen que sí. Una mujer que dice que sí, 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 no es tu ayuda idónea. No es tu ayuda idónea porque en un momento tienen que decirte que no a ciertas cosas. Eso es así. Porque tú no tienes siempre la razón. Uno cree que siempre tiene la razón, pero no es verdad. El único hombre que ha ganado una discusión ha sido Johnny Depp. Johnny Depp es el único caso que respetamos hoy día porque Johnny Depp le ganó un juicio a una mujer, entonces se lo está allá arriba. Pero los demás hermanos, todos tenemos que conocer que nuestras mujeres. Y eso también a las mujeres, a ustedes también les da mucha tarea. Ser sabias, ser ayudoras, ser sabias en decir al marido, en hablar con el marido, en guiarlo, en amarlo y también disciplinarlo, no disciplinarlo, no pegarle, sino que me refiero a saber cómo decir, aquí no, cuidado con esto. Mi esposa, por ejemplo, una vez yo aconsejo a mujeres sin ningún problema, pero ella notó que esa mujer estaba muy interesada en la consejería, y yo no me di ni cuenta. Me dijo, está bien, tú vas a ir, pero tú vas a ir con esta persona, tú no vas a ir solo. Y efectivamente la persona tenía otras intenciones que yo no me había dado cuenta. Y que cuando fui con esa otra persona en la consejería me di cuenta que eso estaba pasando. Pero ella se dio cuenta. Entonces ella fue muy sabia en decirme eso. Entonces yo agradezco eso. Porque si hubiera dicho, no, anda nomás, quizás que va a terminar. No estaría aquí. Me faltaría un brazo, alguna cosa. Entonces no es que se casa una pareja y al ser elegido pastor pasa la esposa a ser pastora. No. Está mal dicho decirle pastora. Sí. Mi esposa no es la pastora. Ya. Mi esposa es la Cecilia. Claro, que vengo de una iglesia donde... Sí, yo te entiendo, porque en muchas iglesias eres pastor y eres pastor. Y los hijos son pastores chicos también. Claro, sí, también. No, es verdad, no soy... No voy a decir cuál iglesia, pero hay iglesias que hay pastores de niños. Porque el pastor es... Hay nombramiento de niños. Hay nombramiento de niños, ¿sí? Como pastor de niños. Es como, ¿cuántos años tiene tu hijo, Isaac? 7. Es como que Isaac dijéramos, Isaac va a ser el pastor de los niños de 5 a 7 años. Y lo nombramos pastor. Vete el pobre Isaac. Le ponía un peso encima que ¿por qué? No tiene por qué. En su pobre pesito. Me mete vestido con toga, me hace el pobrecito. No es por eso. El llamado es al hombre. Pero la mujer sí debe ser sabia en la forma de llevar el ministerio. Que lo pregunto también porque veía que el pastor enseñaba a los hombres y la pastora a las mujeres. Sí. En mi caso no, en mi caso hablo con todos. Con mujeres, con hombres, con niños. No, inclusive hay alguna iglesia que eligen pastor levita. Que un pastor tiene que hacerse cargo de aquellos los músicos. Ya. Poder evitar. No es que sea así, por lo tanto. No, levita de... Pastor levita. Viene solamente pastor de los músicos. Claro. Así que... Como en la iglesia del pastor Marcelo. Ahí está el levita. Levita orar, levita leer la Biblia. Levita conversano. Chuta, que mal, sí, po. Es que ya ahí ya se desvirtúa todo, ¿cachai? Sí, ese es el tema. Hay pastores para todos finalmente. Solamente para ir a la iglesia son todos pastores. Y hermano, no es que yo diga, defienda el rubro, si somos pocos, no es de sindicato de defender a los pastores. Es que no todos somos llamados a eso. No todos somos llamados al oficio pastoral. Hay otros que son llamados a otras cosas. Y yo tengo un tío mi tío de tener 80 años, toda su vida en la iglesia, un hombre muy sabio, un hombre de Dios de verdad, y que nunca ha aceptado ningún cargo en la iglesia. Y dice, ¿por qué no sea pastor? Nunca quiso ser pastor, no quiso ser presbítero, no, porque él le gustaba enseñar a los hermanos así, esa era su vocación. Y él respetaba su vocación y él respetó su vocación, que es esa. No tiene por qué ser pastor para hacer eso. Entonces, sí, pues hay pastores como decís tú, pastores para niños. Y nosotros pues de verdad sabemos de un caso de ordenación de niños de pastores para niños. Eso es muy complejo. Eso es muy complejo. Porque
aparte del trauma al pobre niño, no es bíblico. Tiene que estar casado. ¿Ah? Tiene que estar casado, imagínate. Y capaz que lo casaron, porque no sabéis. A lo mejor le dijeron así como que usted está casado con esta niña, no sé. ¿Cachai? Hoy día la iglesia evangélica es una iglesia que te puede sorprender todos los días. Yo les conté, salió y verifiqué, y es verdad la noticia, de que una pareja que no tenía que tener hijos tuvo sus relaciones sexuales en el templo, con toda la iglesia orando por ellos para que tuvieran hijos. Eso pasó en una iglesia. O sea, piensa tú llegas y están teniendo sexo con unas sábanas tapadas para normal, para que no los vean, y la iglesia orando por ellos. Toda la iglesia así, orando por ellos. Eso pasa hoy día. 2022 pasa eso. Chuta, la locura es tremenda. Y eso va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue perdiendo autoridad. Donde no hay autoridad bíblica, ¿qué tenemos que hacer? Meter otra cosa. Si no nos podemos quedar sin autoridad, ese es el tema. Cuando tú sacas la Biblia, tienes que poner otra cosa. Cuando tú sacas a Dios, tienes que poner un ídolo. No es que quede vacío. Tiene que haber un ídolo, tiene que existir un ídolo. Siempre. Nadie saca la Biblia y la deja ya. Saquemos la Biblia y dejemos todo ahí nomás. No. Saquemos la Biblia y pongamos nuestros ídolos. Y cuando no hay Biblia, el pastor se le puede ocurrir cualquier cosa, al predicador o a la iglesia se le puede ocurrir cualquier cosa, tan ridícula como esa. Pero eso pasa. Y eso es de Dios, y ahí todo lo que pasa. Fíjate que, interesantemente, Isaac, que viene de la iglesia pentecostal, todas estas iglesias nuevas se fueron de las pentecostales porque las pentecostales eran muy estrictas. ¿Cierto? Todos dicen lo mismo. No, los fuimos a las pentecostales, son muy estrictas. ¿Y en qué terminaron? Esas tonteras. Mejor vuelvan a la pentecostal. Si están haciendo sal de cera, vuelvan a la iglesia pentecostal. Porque si tú hablas con pastores o con líderes, dicen, no, yo me fui a la pentecostal porque son muy estrictas, son muy duras, y el espíritu no lo deja moverse. Y se mueve para eso. Para a gente que le hacían bajar de peso y a puros chachazos les pegaban para bajar de peso. Eso pasa. Y hermano, si eso es verdad, es tristemente. A mí, por más que me peguen, no va a pasar nada. Y eso pasa hoy día en las iglesias. Eso está pasando hoy día en el mundo evangélico. Por eso es que el mundo evangélico está en crisis. Y por eso es que las iglesias, insisto, tienen que ser comunidades de fe, tienen que ser parroquiales. Para yo poder estar con los hermanos, para poder tener esta intimidad con los hermanos, no para que se vayan porque me da miedo que se vayan, sino para que cuidarlos. Y todos tenemos esa obligación. Todos ustedes tienen esa obligación. Conmigo como pastor, con el pastor Marcelo como pastor, y ustedes como hermanos tienen una obligación tremenda de cuidarse unos de otros. Porque si no estamos haciendo eso hoy día, es solo por la misericordia de Dios. Por nada más. Lee Romanos 1. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que Dios los tenía aquí y los soltó. ¿Y qué hicieron ellos? Homosexuales, idólatras, asesinos. Bueno, él no es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. ¿Que Dios qué dijo? ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Hagan ustedes lo que quieran. ¿Qué hicieron? ¿Buscaron a Dios? ¿O hicieron un mejor evangelio? No. Corrieron al pecado y se tiraron de la piscina al pecado. ¿O qué hizo el hijo pródigo? ¿Tomó el dinero y invirtió mejor que su papá? No. Tomó el dinero y lo malgastó con mujeres, lo malgastó con alcohol. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo. Lo malgastó. O sea, sin Dios, eso es lo que vamos a hacer. Imagínate, y Dios lo quiera, y bueno, eso va a pasar. Si Dios dejara de mirarnos hoy día, a nosotros aquí, todos los que estamos aquí, Dios dejara de mirarnos, ¿qué pasaría? De todo. Podemos hacer orgías, asesinatos, podemos hacer montones de estupideces aquí. ¿Por qué? Porque Dios nos dijera, haga lo que quiera. ¿Cuál es lo lindo? Que Dios no está haciendo eso. Que Dios, como dice el texto, ¿no? Nada nos apartará del amor de Dios, ninguna cosa nos apartará de su amor. ¿Por qué Él nos tiene agarrado? No nosotros a Él. Nosotros estamos así agarrados a Él, sino Él nos tiene agarrado a nosotros. Y de ahí no nos mueve nadie. Y tenemos que darle a Dios por eso. Porque si no, hermanos, todos han pecado.
Porque es lo que sabemos hacer. ¿Qué es lo que mejor usted sabe hacer? Pecar. Lo sabe hacer perfectamente. No hay doctorado en ninguna parte que le enseñe a hacer eso, y usted lo va a hacer. Es la gracia de Dios que nos tiene sometidos a eso. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos. Dios que nos abraza. Entonces, pastor, la hermenéutica no es necesaria solamente, por ejemplo, yo no voy a ser predicador, no voy a ser pastor, no necesito estudiar hermenéutica, no necesito conocer hermenéutica, porque nos sirve para los cristianos. Sí. Nuestra vida cristiana tiene que ser una vida de tomar el texto bíblico e interpretarlo. Así que todos nosotros tenemos que ocuparnos. Todos. Las herramientas herméticas son para todos nosotros. Para los que predican, para los que no predican. Para ver también lo que nos están enseñando. Exacto. Yo, por ejemplo, cuando yo predico acá, hermano, voy a predicar en Judas 1, versículo 18. Y todos tienen que estar con la Biblia abierta en Judas 1, 18. ¿Por qué hace si el pastor dice, y Jesús cuando fumó marihuana, ¿cómo? ¿Dónde dice eso? No, tú tienes que saber lo que el pastor está predicando. Si nosotros la Biblia tenemos que tenerla en nuestras manos. Cuidado con eso. Que te lo proyectan. No. Toma tu Biblia en tus manos. Lo que tienes en tus manos es muy maravilloso. Es Dios hablando. Es Dios hablando constantemente. No podemos tener un libro que Dios nos hable como guardado, ¿no? Tenemos que tenerlo ahí con la palabra viva. Ya, hermanos, prediqué mucho. Oremos a Dios. De gracias a Dios por este